Bienvenidos. Buenas tardes, profesor. Bueno, muy preocupado porque acaba de ocurrir un terremoto de 7.1 en Caracas, en Venezuela. Me acaba de llamar mi suegra para decirme que en el apartamento sentía que se le iba a caer encima. La gente está muy asustada, fue muy fuerte el movimiento sísmico. Bueno, ahí me están llegando fotos, videos de la familia, ¿no? De la experiencia. Vean el video de Instagram que les estoy colocando en el grupo de WhatsApp. ¿Pudieron ver el video que les mandé por el grupo? Sí, Sí, devastador, profesor, maestro. muy lamentable. Wow. Según dicen que hay alerta de tsunami. Ay, sí, qué lamentable, profe.
Bueno, mis queridos alumnos, denme unos minutos para poner el cargador de la laptop y iniciamos la clase.
Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Bueno, no he sabido nada de mi familia. Mi suegra está atrapada en el apartamento. No puede salir de ahí. Parece que la puerta, el marco de la puerta se descuadró y está muy difícil salir. No ha podido salir del apartamento, ¿no? Mi suegra, que es la única persona con la que he hablado y cuando hablé con ella estaba alterada, asustada porque el edificio se movió de una forma que cualquiera se asusta. Mis padres, mi madre que están en San Bernardino, no sé nada de ellos, no hay forma de comunicarse, no hay forma de saber. Me preocupa mucho un edificio viejo de la zona que se cayó. Ahí les compartí el video de Instagram. Y nada, pues no se sabe nada, no hay forma de comunicarse. No tengo, la única persona con la que puedo hablar es con mi suegra, pero no he sabido nada ni de mis padres, ni hermanos que están allá, nada de eso he sabido. Ni siquiera los suegros de mi hermano estaban de visita en casa de mis padres y tampoco me he podido hablar con ellos tampoco. Bueno, hay que salir adelante y preocupándonos no ganamos nada. Vamos nosotros a nuestra capacitación, a nuestro curso. Sigamos con nuestro diplomado porque, pues bueno, hay que seguir adelante. Pues bueno, mis muchachos, perfecto. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes van a hacer un resumen para sus nota apreciativa de lo que fue la clase del lunes, la clase del lunes, ¿verdad? Lo que vimos el lunes pasado, nadie se acuerda. Vimos lo de las matrices imperfectas. Bueno, quedamos en un punto muy importante. Nosotros quedamos en la fórmula para la evaluación del riesgo, ¿se acuerdan? Sí, el NR, nivel de riesgo, el de la P, probabilidad, la S, severidad. Ajá. Ahí. Oh, perfecto, ¿no? Entonces, eh, muy bien. También, profesor, quedamos que se utilizaba solamente 1, 2 y 3 para la severidad y que el 1 era el más, o sea, el que estaba más en regla, el 2 era que estaba más o menos y el 3 crítico. Usted nos decía también que no podíamos poner 3 solo por ponerlo, porque luego no iba a dar un valor muy alto y iba a quedar como crítico. Totalmente, así es. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, así es. ¿Y eh, quién se acuerda para qué nosotros hacemos la evaluación del riesgo? ¿Para qué lo evaluamos? ¿Para qué nos sirve ese número? ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Eso qué nos indica? ¿Quién se acuerda? Yo lo dije clarito la clase pasada y le dije que eso era una pregunta de examen. ¿Para qué evaluamos el riesgo o el peligro? ¿Para qué hacemos ese cálculo? ¿Para qué nos sirve eso? Altagracia. Maestro, no sé si a mí, pero la conexión está como mala, se está frizando. Pero yo me estoy frizando, ¿yo? Altagracia, está frizada. Ah, ya, ya, ok. A ver. El internet está malo.
Bueno, estoy aquí buscando. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo un chancecito, mis muchachos, que estoy aquí afinando las diapositivas. No hay problema. ¿Qué? ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve, profesor. Sí, Perfecto, mis profesor. muchachos. Excelente. Entonces, ¿verdad? Ya llegamos al módulo de las matrices hiper C. El acrónimo hiper C, como está allí, ¿verdad? Significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Eso es lo que significa, y aquí se pone identificación de peligro y evaluación control de riesgo, ¿no? Y yo he hecho mucho hincapié en la importancia de las matrices. ¿Alguien me puede decir de esa explicación que yo he dado en dónde radica la importancia, por lo menos algo que tenga sentido o parecido a lo que yo expliqué? ¿Para qué es importante las matrices? ¿Qué importancia tiene para un prevencionista o para una persona que va a trabajar con este tema de la seguridad industrial, la salud ocupacional, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficio tiene? ¿Quién me dice? Levante la mano. Ambriorix, adelante. Yo diría, profe, como para evaluar los peligros y para proteger, salvaguardar la vida de los compañeros y librarnos de accidentes. Ujú. Entonces, yo les hablaba, les decía también que cuando una persona llega a una empresa a trabajar y lo contratan para ejercer seguridad industrial y salud ocupacional, se entiende que es ejercer para encargarse, para hacer eso, ¿no? Eh, Hay varias cositas que la persona tiene que hacer para que sepa dónde está parado. Bueno, aparte de Ambriori, las otras personas que levantaron la mano, les voy a dar su chance, levanten su mano. Una persona llega a un puesto, coño, por ejemplo, coordinador, agarran ahí, designan a Natalia. Natalia, tú vas a ser la encargada de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Resulta ser que Natalia, pues, ella venía haciendo otro trabajo y la designaron como encargada de seguridad y salud en el trabajo, pagándole un poquito más de lo que ella ganaba, y ella ni tonta, no va a decir, ella no va a decir, no me dé eso, porque mejor me quedo yo con mi salario bajito. Claro que no, te la va a decir, sí, claro, pero dime, yo misma soy, heme aquí, I'm here, watashi wa en japonés, yo soy, aquí estoy. Aunque ella de esa vaina no sepa, pero como ella hizo un diplomado, yo estoy poniendo un ejemplo, no es que eso sea así, es un ejemplo, ¿no? Entonces, y le están asignando eso, lo primero que ella tiene que hacer es una auditoría. Yo se lo dije a ustedes, deberían anotarlo. Lo primero que se hace cuando uno llega a ocupar una posición de seguridad y salud en una empresa donde uno no sabe nada, está llegando, o por lo menos de seguridad y salud, usted no ha hecho un diagnóstico, no sabe nada. Lo primero es la auditoría de seguridad y salud. Y la auditoría de seguridad y salud se hace con esa matriz de aspectos legales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la matriz de aspectos legales? Con la matriz de aspectos legales del módulo 2. ¿Se acuerdan del módulo 2? Que a ustedes de tarea se les mandó la matriz de aspectos legales. Esa matriz les permite validar, auditar de las cosas que
legalmente en materia de seguridad y salud la empresa debería estar cumpliendo, cuáles está cumpliendo y cuáles no. Y todos los no cumple, usted tiene que sacarlos aparte en un documento que se llama plan de prioridades. Debería estar tomando nota. Esta vaina que yo estoy diciendo son tips gerenciales, son tips de gerencia y de gestión integral. Esto que yo estoy dando son tips de gerencia y gestión integral que muchos piratas de aquí, de República Dominicana, que son maestría, magíster en seguridad y salud, egresados del posgrado de la UAS, no tienen ni idea, porque son gente que tiene mucha teoría, pero no tiene práctica, porque la seguridad y salud en el trabajo en República Dominicana es nueva, muy nueva, extremadamente nueva. De modo que los profesionales que hay aquí en el país, egresados de los posgrados esos, no tienen mayor experiencia, no la tienen, porque esos posgrados son recientes, no son muy viejos, y esta cultura de la seguridad y la salud es algo que está iniciando en el país. Una persona que viene, yo que vengo de un país donde la operación petrolera es la base de la economía y no puede haber operación petrolera ni minera donde no hay seguridad industrial, son más de casi 70 años de experiencias del país con el tema de la seguridad industrial y donde tenemos leyes que sí se cumplen y que las multas son millonarias para el empresario. Por lo tanto, el empresario tiene que cumplir, tiene que ponerse las pilas, porque si el empresario no se pone las pilas, la ley es clara. Va a tener que pagar indemnizaciones, va a tener que pagar muchas cosas, y entonces eso hace que en Venezuela las leyes en materia de seguridad y salud se cumplen. Entonces, basado en esa experiencia, yo le estoy dando este tip gerencial. Lo primero que usted tiene que hacer es tirar la auditoría, iniciando por su matriz de aspectos legales, para validar qué está cumpliendo la empresa y qué no. Y les acabo de decir que los ítems, artículos, acápites o leyes, porque son varias leyes, ¿verdad?, de su matriz legal, que la empresa no cumple, usted tiene que sacar eso aparte, en una listica aparte que usted le va a llamar plan de prioridades. Fíjense ustedes qué buen dato que le estoy dando. Y por supuesto, ese es el plan de prioridades en cuanto a temas legales. Pero posteriormente a eso, usted tiene que hacer un recorrido por las distintas instalaciones, y con ese recorrido por las distintas instalaciones, usted lo que va es a buscar, identificar. Fíjense que le estoy dando el paso número 2. Esto es un tip de gerencia, ¿verdad? Esto que estoy dando es un tip de gerencia y gestión integral. Usted hace su inspección para identificar posibles condiciones inseguras. Anote, posibles condiciones inseguras. No hay extintores, no hay lámparas de emergencia, las vías de escape no están señalizadas con la ruta de evacuación, la salida de emergencia no está señalizada, la salida de emergencia, la puerta no abre en sentido al desalojo. Es muy claro el reglamento R32 MOC, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de República Dominicana, que establece, fíjense que me lo sé de memoria, que en toda edificación o toda salida de emergencia por la cual vayan a salir más de 15 personas, tiene que abrir en sentido al desalojo. Y además, esa salida debe tener debe tener una puerta metálica que resista fuego. Qué interesante, ¿verdad? Todo eso usted tiene que hacer ese levantamiento de información. Por eso yo les decía y les hice tanto hincapié que la matriz legal deben meter no solamente el reglamento 522.06, tienen que meter el reglamento R32 de incendio, tienen que meter la ley de sistema de seguridad social, tienen que meter todos los decretos complementarios, todas las leyes que apliquen el reglamento 522.06 con todos sus decretos complementarios, incluyendo el famoso decreto de los botiquines de primeros auxilios que estamos difundiendo por los distintos grupos, etcétera, ¿verdad? Vamos a escuchar a Rafael Pérez. Adelante, Rafael. Saludos, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se escucha, Rafael. Perfecto. No, en cuanto a lo de la matriz, profesor, que usted preguntaba, entendemos, ¿verdad?, que la matriz, como usted ha dicho, es un elemento básico
para para los programas de seguridad y para la implementación, ¿verdad?, de trabajo de seguridad ocupacional. Porque cuando ya identificamos todos los peligros que tenemos en la planta y los riesgos asociados que tiene, se nos hace mucho más fácil entonces poder gestionarlo, poder trabajarlo. Y por ende, con eso nosotros protegemos la salud de los trabajadores, que al final eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Y como usted dice, de ahí se desprenden también la matriz, por ejemplo, de EPP, porque cuando nosotros evaluamos los riesgos de cada posición, de cada puesto de trabajo, determinamos ahí esa posición, ¿verdad? ¿Qué elementos necesita, por ejemplo, de protección personal? Y también nos ayuda a establecer los controles, porque una vez evaluamos todos los peligros, entonces ya podemos establecer controles para nosotros minimizar esos peligros, ¿verdad? O eliminarlo, que es lo ideal. Ajá, muy bien. Así es, muy, muy bien, Al Rafael, ¿no? igual, también menciona que de ahí se desprende también, por ejemplo, el seguimiento médico que debe llevar ese puesto de trabajo también, porque todos los puestos de trabajo, por ejemplo, no son iguales. No es lo mismo una persona que está haciendo un trabajo administrativo en una oficina, por ejemplo, una persona que está manipulando carga. Entonces, el seguimiento, la vigilancia de la salud de esa persona lleva unos análisis específicos, ¿verdad? Dependiendo de la tarea que realice. Y de aquí se identifican también de esta matriz. O sea, que esta matriz es algo esencial dentro del programa, como usted siempre resalta. Excelente, muchísimas gracias, ¿no? Por eso la importancia de aprenderlas bien, ¿no? Entonces, habíamos quedado en que la matriz tiene tres etapas. La etapa de la identificación de los peligros según su tipología, está ahí de color amarillo. Presten atención, muchachos, esto es muy importante. Deberían estar con su camarita abierta, atentos, su cámara abierta para yo saber que usted está presente, ¿verdad? Yo no quiero sentir que estoy hablando y que estoy dándole clase a unos espectros, a unos espíritus del más allá. La película The Others, Los Otros, parte 3. No, 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 no. Yo quiero verle su cara, saber que usted está ahí, que me está escuchando, que usted no está cocinando, que usted no está haciendo otra cosa, sino que está ahí frente a su pantalla escuchando. Este módulo de las matrices es, atención, y está quedando grabado en el video, el más importante de todo el diplomado. ¿Se entiende? De todo lo que hemos visto en el diplomado, este módulo, es el más importante. Porque las matrices sí per se son una metodología. Así como la investigación de accidente tiene el método de los 5 por qué, el método de la espina de pescado o diagrama de Ishikawa o causa raíz, que es lo mismo, como métodos, el método per se de matriz de riesgo per se es un tipo de método, atención, lo más moderno que hay, lo más nuevo en materia de seguridad y salud en el trabajo en el mundo entero. Y ha sido a ver, es tan famoso que hay un país, Perú, tiene su superintendencia de riesgo que se llama SUNAFIL. Y SUNAFIL exige que las matrices de riesgo que se van a aplicar en ese país llamado Perú tienen que ser matrices per se. Si no son per se, de primero y segundo grado como mínimo, no aceptan. El Ministerio del Trabajo no acepta eso como válido. Para que ustedes tengan una idea de la importancia que ha venido cobrando estas matrices per se. Y están por encima de los famosos análisis de riesgo de puesto de trabajo, AST, ART, o también en inglés denominados Job Hazard Analysis. Está por encima porque es más detallado, involucra más cosas y no se hace grupal, se hace individual, se hace por puestos de trabajo, no por tareas. El Job Hazard Analysis se enfoca 100% en tareas, procesos, operaciones, mientras que principalmente la matriz per se enfoca en el puesto de trabajo, aunque también eventualmente se pudiese enfocar en procesos y en tareas, ¿no? Pero principalmente para puestos de trabajo. Entonces tiene tres etapas. La primera etapa es la identificación de los peligros según su tipología, físicos, químicos
mecánicos, disergonómicos, biológicos, psicosociales, whatever. Luego entonces en la segunda etapa aplicamos la formulita que empezamos a ver la semana pasada. ¿Se recuerdan? La semana pasada, no, el lunes, no han pasado ni 3 días, que vimos para la evaluación del riesgo, que es NR, nivel de riesgo, es igual a P por S, que significa la P, probabilidad de que al trabajador le ocurra un daño. Y S es la severidad del daño, es decir, qué tan grave va a ser la lesión del trabajador, qué tan severa va a ser, ¿no? Entonces la fórmula es NR, nivel de riesgo, es igual a probabilidad por tomate, cebolla, papa, perro caliente, hamburguesa, por severidad. ¿Todo bien? Y luego que nosotros aplicamos la fórmula y evaluamos el riesgo para saber qué tan grave es el riesgo, es decir, ese riesgo asociado a ese peligro, como dice arriba en lo amarillo, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el nivel de riesgo? ¿Es bajo? ¿Es intermedio? ¿Es alto o súper alto, por decir algo, no? ¿Es tolerable? ¿No es tolerable? ¿Es crítico? ¿Es importante? ¿Qué nivel tiene? Dependiendo del resultado que nos dé esa fase 2, que es el color azul, que es la evaluación del riesgo, entonces nosotros tomaremos decisiones, ¿no? Y en base a eso se determinan también los controles, que sería la última fase de la matriz. Vean ustedes qué fácil, la matriz tiene tres pasos. Paso 1, identificación de los peligros. Paso 2, evaluación de los riesgos asociados a esos peligros. Y paso 3, bueno, determinar cuáles son los controles que se van a implementar para controlar esos peligros y riesgos. Hasta aquí se entiende, muchachos, esos 3 pasitos. Fíjense que se lo estoy explicando de una forma simple, sencilla, y es un repaso, porque ya eso se dijo el lunes. ¿Estamos claros? Pregunto, muchachos, sí. Muy importante, y yo espero que ustedes Muy bien. estén tomando nota también, ¿no? Porque les he enseñado, no como un alumno idiota por allá en un curso del año pasado, que vengo yo y le recomiendo, le digo, mire, anoten todo, lleven sus anotaciones. Me acuerdo que ese curso lo estamos dando este año también, el curso de certificación de inspectores de sistemas de detección de alarma contra incendio, un curso que se dio el año pasado para Junta Central Electoral. Y salió un alumno ahí estúpido, porque nunca falta gente tonta, gente estúpida. Ay, pero ¿cómo usted nos va a venir a decir a nosotros que nosotros tenemos que tener un cuaderno y si yo no quiero tener un cuaderno? Eh, yo no respondí eso, porque a palabras necias, oídos sordos. No puedo responder eso. O sea, si usted no quiere tener un cuaderno y no quiere tomar nota, es su problema. Pero yo como docente tengo que recomendar didácticamente, orientar al alumno y darle los mejores consejos para que él haga las cosas lo mejor posible. Al final cada quien toma lo que quiere y desecha lo que quiere, hace lo que le da su gana y bueno, ya la vida se encargará de darle sus cuantos tablazos para que aprenda, ¿no? Entonces, esto que usted está viendo aquí, identificación de peligro, evaluación de riesgo y control de riesgo, son muy básicamente los 3 pasos que se siguen para hacer la matriz, como ya lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Es importante considerar todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y de las actividades relacionadas con el trabajo. Esa identificación de peligros, esa evaluación y control de riesgo debe ser apropiada. A alguien se le prendió el micrófono. Debe ser apropiado para la naturaleza del proceso o del trabajo. El nivel de detalle debe corresponder al nivel de riesgo. Se deben considerar los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias. Y debe ser un proceso sistemático que determine riesgos mayores, riesgos menores con crecimiento potencial, ¿no? Entonces la IPRC identifica el peligro y el riesgo, ¿verdad? Lo identifica, lo precisa, identifica el peligro, evalúa el riesgo, ¿verdad? Para prevenir los incidentes y los accidentes en el caso de que ocurren,
van a haber unas causas inmediatas y van a haber unas causas básicas. Cuando hablamos de causas inmediatas, estamos hablando de las condiciones inseguras o condiciones subestándar, actos inseguros o actos subestándar. Y cuando hablamos de las causas básicas, estamos hablando de factor personal, factor de trabajo, ¿verdad? Y todo esto nos va a llevar a tomar en cuenta la frecuencia y la severidad para poder tomar la prevención, las medidas de prevención y de previsión. A esto se le llama gestión del sistema de seguridad, sistema SSO, gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional. La identificación de los peligros ya la sabemos, ¿me entiendes? Esta fue la fórmula que vimos la clase anterior, ¿verdad que sí? Sí, esta fue la fórmula, ¿verdad? Luego vimos cómo se calcula la letra P. ¿Qué es lo que significa la letra P? Plátano. Probabilidad. Ah, probabilidad. ¿No significará plátano? Bueno, la No, probabilidad es igual a A más B más C más D. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Pregunto. Sí, Sí. ¿verdad? Es muy simple, muy sencilla, muy fácil. Dijimos que la letra A corresponde ¿a qué? A el número de personas expuestas. Entonces, la tablita de caracterización de la probabilidad nos dice, letra A, cuando la cantidad de trabajadores sea de 1 a 9, la cantidad de trabajadores que están expuestos a ese peligro y a ese riesgo sea del 1 al 9, vamos a poner un número 1. Es decir, que en el valor de A, colocaríamos un número ¿qué? 1. Cuando la cantidad de trabajadores expuestos a ese peligro y riesgo sea entre 10 y 20, entonces en la letra B vamos a poner ¿qué? En la letra A vamos a poner 2. Y cuando la cantidad de trabajadores que ocupan ese puesto de trabajo y que están expuestos a ese peligro y riesgo que usted está evaluando, sean más de 21, entonces usted va a colocar ¿qué número en la letra A? El 3. El 3. Fundamentalmente el 3. ¿Qué significa la letra B? La letra B, como lo dice aquí el cuadro de caracterización, por favor tómele un screenshot y colóquelo en el grupo de WhatsApp. La columna B dice, ¿verdad? Que se colocará un número 1 en la letra B, ¿verdad? Si las medidas de control para el momento de la evaluación por parte del empleador son satisfactorias y son suficientes. Si esas medidas de control que la empresa ya tiene implementados para el momento que usted está haciendo el estudio, la evaluación, como usted le quiera llamar, eso significaría que existen esas medidas, esos controles existen, son evidenciales, son satisfactorios y son suficientes. En ese caso colocaríamos en el valor de B 1. Cuando los controles existen, pero de forma parcial y no son satisfactorios ni suficientes, en esos casos, ¿verdad? Colocaríamos ¿qué número? ¿Un número qué? 2. Y cuando en la letra B colocaríamos un número 2 cuando los controles existan de forma parcial, pero no sean satisfactorios ni suficientes. Y colocaremos un número 3 cuando no existe ningún tipo de control. Nada, cuando la persona no tiene ningún tipo de control. Entonces, al no haber ningún tipo de control, se castiga con el número ¿qué? 3. ¿En el valor de qué? De B. El valor de C, ¿a qué corresponde C? C corresponde, esta C que usted ve aquí, corresponde al grado de capacitación y o entrenamiento y conocimiento del personal que se expone al peligro. Grado de capacitación y o entrenamiento y o conocimiento del personal que se expone al peligro. Esa sería ¿qué? La letra ¿qué? C, grado de capacitación y entrenamiento. Entonces, ¿qué nos dice la tablita? La tablita nos dice en la letra C, cuando el personal esté entrenado en la medida de control de la actividad que desarrolla y conoce bien el peligro, nosotros entonces ponemos ¿qué número en la letra C? 1. Repito, cuando el personal esté
suficientemente entrenado en la medida de control para la actividad que desarrolla el trabajador, es decir, él conoce los peligros de su trabajo, entonces vamos a colocar el número 1 en el valor de C. Bueno, vamos ahora con el valor de ¿qué? Personal entrenado en la medida de control, personal parcialmente entrenado, personal no entrenado. Cuando es no entrenado el personal, cuando la persona está entrenada parcialmente, hay capacitaciones, pero no son suficientes, ponemos 2. Cuando decimos que el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones, nada, no hay entrenamiento, castigamos con el número ¿qué? 3. Entonces, en ese caso, en el valor de C, colocaremos la letra ¿qué? El número 3. Y en el caso de la letra D se refiere a la frecuencia con la que ese trabajador se expone a ese peligro, la frecuencia con la que él pudiese, ¿no? Exponerse puede ser una vez al año, como dice aquí, al menos una vez al año, lo que se llamaría esporádicamente, puede ser al menos una vez al mes, ¿verdad? Lo cual sería, como dice aquí, por lo menos eventualmente, y tuve, ajá, listo, ¿no? Y si la persona se expone a ese peligro y riesgo que estamos analizando al menos una vez al mes, decimos que es eventualmente. En el caso de una vez al año, esporádicamente. En el caso de una vez al mes, eventualmente. Y al menos una vez al día, entonces le decimos que la exposición sería ¿qué? Permanentemente, ¿no? En el caso del primero, al menos una vez al año, en la letra D colocaríamos el valor de 1. Si fuera el caso de que el trabajador viaja mucho en avión y ya pasó más de una vez, entonces usted pondría el número 2. Y en el caso de la persona que se hace morosa, la persona, perdón, una vez al mes, ¿verdad? La persona que se expone al trabajo todos los días, a los riesgos, pues en ese caso, como se expone mucho y se expone a los accidentes de forma permanente, entonces pudiésemos decir que el valor sería ¿cuál? ¿Qué número? 3. El 3. 3, profesor. Excelente. Ok. Preguntas. Y ahí ya tendríamos el valor de ¿qué? Ya tendríamos los 4 valores de la letra P. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, no, preguntas hasta aquí con la probabilidad. Sí. Esto es repaso, porque ya esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero yo lo vuelvo a repasar porque es primera vez, hay gente que nunca había visto esto, entonces lo vuelvo a repasar. Y cuando ustedes empiecen a trabajar en sus matrices y ya las empiecen a enviar, deben tenerlo claro. Atención, un 40% de la nota final corresponde a la matriz y per se que ustedes van a hacer y me tienen que enviar y que tienen que presentar aquí. Guerra avisada no mata soldado y si lo matas por descuidado. Estoy siendo claro, transparente, sincero, ¿verdad? Mi gente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ya tenemos la probabilidad, si ya tenemos la P, ahora tenemos que calcular la variable ¿qué? La variable S. La variable S corresponde a la probabilidad P de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa. La severidad S corresponde a la severidad del daño o el nivel de deterioro de la salud. Severidad. Entonces yo dije que en la severidad que, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Colocamos el valor de 1 en la S, en la severidad, cuando la lesión no deje ninguna incapacidad, cuando simplemente cause al trabajador una molestia que no amerita un reposo superior a 24 horas. Ponemos un número 2 si la consecuencia de esa lesión va a generar un reposo superior a ¿cuántas horas? ¿Superior a qué? A 24 horas, es decir, un reposo de más de un día. Y además se pone 2 en los casos de que la persona se sabe que se va a recuperar de esa lesión.
¿Y en qué caso ponemos 3? En los casos que es evidente que la persona se va a matar, es decir, que va a perder su vida, o que inclusive como consecuencia de la materialización del peligro, es decir, de que ese accidente que queremos evitar se dé, si se llega a dar, entonces nosotros decimos que a eso se le llama, si el trabajador tuviese una lesión con incapacidad permanente o un daño a la salud irreversible, entonces nosotros colocaríamos un número 3. Y como les dije en la clase pasada, tienen que tener cuidado de no ponerle 3 a todas las cosas, porque si le ponen 3 a toda la severidad, siempre, recuérdense que la severidad multiplica a la probabilidad. Si les da como resultado a ustedes bueno, estoy pensando en la familia, estoy tratando de concentrarme, pero estoy preocupado porque no sé nada de la familia. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que nosotros decimos que la lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible o la muerte es una probabilidad, es una cosa que tiene mucha probabilidad, le colocamos a esa letra. ¿A qué letra es esa? ¿A la letra qué? S. Le asignaríamos el valor de 1, 2 o 3. ¿Se entendió? Muy bien. Sí. Entonces, les dije que eviten ponderar la letra S de severidad con número 3, porque el número 3 multiplica la probabilidad. Y si usted le anda poniendo 3, 3, 3 a todo, porque usted considera que todo el mundo se va a morir de lo que va a pasar ahí, entonces nadie te va a creer, porque tú esas matrices tienen que ser revisadas por gestión humana, por el gerente de operaciones, o qué sé yo, depende de la estructura que tenga tu organización. Y si ellos detectan que tú estás exagerando y que tú le estás poniendo, por ejemplo, a todo, le estás poniendo a todas la evaluación de los riesgos, tú le estás poniendo a la severidad 3. Cuando tú le pones 3, te da un número entre 17 y 36 que ubica, hace que se estime o se interprete, ¿verdad? Que el nivel de riesgo es importante o crítico. Entonces, eso es importante que usted lo entienda. Pregunto, ¿hasta aquí se entiende? Fíjense, nivel de riesgo importante o crítico. ¿Por qué me da ese nivel tan alto? Porque usted está tirándole a la probabilidad, le está poniendo un valor, la probabilidad no a la severidad. Probablemente usted le está dando un valor de ¿qué? Dígalo, dígalo sin pena. De 3. 3. De 3. De 24. Cuando usted utiliza eso, eso es lo que va a pasar. Entonces todo el mundo va a decir, pero Dios mío, ¿no? Esta es la tabla de estimación del nivel de riesgo. Es decir, esta es la tabla que permite bueno, la estimación del nivel de riesgo les va a permitir saber transformar el número que les dio la fórmula en algo que se pueda interpretar. Si me da un número bajito, por lo menos que sería 4, entonces se interpreta que el nivel de riesgo es que trivial. ¿Lo ven ahí? Si el valor me da entre 5 y 8, ¿el valor de qué? De esa multiplicación, el NR, el nivel de riesgo, me da un valor entre 5 y 8, ya decimos, ¿verdad? Que el estado de salud de la persona es tolerable. Tolerable. Cuando me dé un valor entre 9 y 16, decimos entonces que Moderado. Moderado. Moderado, moderado. cuando me dé un valor entre 17 y 24, entonces se considera que el valor es Importante. 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 y cuando da entre 25 y 36 es que decimos que el valor es, que el nivel de riesgo es un nivel que
crítico. Crítico. Entonces, fíjense algo. Cuando el resultado nos da trivial, tolerable o moderado, estos tres primeros, cuando el resultado de esa multiplicación del NR, que es la probabilidad por la severidad, o lo que para este método llamaríamos la evaluación del riesgo, cuando el resultado me dé números entre 4 y 16, donde está la interpretación del riesgo trivial, tolerable y moderado, a eso se le llama riesgos no significativos. ¿Verdad? Cuando el riesgo te da un valor trivial, tolerable o moderado, eso técnicamente se considera que el riesgo no es significativo. Sin embargo, cuando el resultado de esa multiplicación te dé valores entre 17 y 36, se considerará o se interpretará, ¿verdad?, el nivel de riesgo como crítico. Evidentemente, ahí ustedes pueden ver el riesgo significativo. ¿Qué significa el riesgo significativo? Significa que todo riesgo, todo nivel de riesgo que usted calcule que le dé importante o crítico, significa que ese riesgo es un riesgo ¿de qué tipo? Significativo. ¿Y qué implica que el riesgo sea significativo? Que a la hora de implementar los controles, ¿a cuál peligro y riesgo le doy prioridad? ¿Al que me salió crítico e importante y crítico, o al que me dio trivial? Pregunto, ¿a cuál le doy prioridad? Importante y crítico. Crítico. Claro, porque su nombre lo dice, es crítico, es importante. No puedo dejarlo pasar, tengo que abordarlo, tengo que ver cómo le buscamos la vuelta para reducir ese valor que aparece allí, ¿no? Y puede ser que el año que viene, cuando se vuelva a evaluar el puesto, porque es algo que volver a evaluar el puesto, usted se dé cuenta que con los controles que usted implementó, ya cuando usted vuelve a calcular, cuando vuelve a hacer la multiplicación, le da un número más bajo, porque ya hay cosas implementadas y todo eso que se implementa aporta y contribuye para el cumplimiento. ¿Se entiende? ¿Verdad? Bueno, No, se está cortando mucho. No sé si soy yo o es el profesor. Como media mala la señal. vamos a ver, muchachos, vamos a hacer una prueba de sonido. Probando sonido, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. profesor. Probando sonido. Ajá. Perfecto, ¿no? Profesor, disculpe. La diapositiva anterior, ¿me la puede poner, por favor? Esa pueden publicarla en el grupo de WhatsApp también. Esta, mire, la tablita de caracterización de la probabilidad, me imagino que ya la pusieron. La tablita de caracterización de la severidad, tienen que ponerla en el grupo de WhatsApp. Tómale Sí, los esa capturas. Y por supuesto, la estimación del riesgo con el riesgo no significativo y significativo, con los valores que me da la fórmula y la interpretación y cuáles son las acciones a tomar, pues es muy importante tenerlo en el grupo de WhatsApp. A ver cómo están haciendo con mi suegra para sacarla. Maestro, si usted tiene que terminar más temprano, no hay problema, porque sabe, está preocupado. Exacto, profesor. Usted tiene una condición familiar. Si tiene que prestar atención, no hay problema. Eso mismo Juan Ariel, es me una leíste la situación- mente. que tú tienes que pausa. Profe, Bueno. no hay problema, si tiene que cerrar la clase tranquilo, la puede cerrar tranquilo, que se le note en la cara que está bien preocupado, sí. Déjenme que busque un
Permítame que busque. Un momentico, muchachos. Vamos a buscar rapidito. Ya voy. Estoy dándole unos toques aquí a una matriz para que ustedes la puedan ver. Pero las letras se ven todavía muy pequeñas. Ok. Ok. Momentico, que estoy aquí agrandando las letras para poder que ustedes lo entiendan. Creo que ya lo tengo. Ok. Les voy a compartir un ejemplo, ¿verdad? De una matriz de una persona que ustedes conocen. Ustedes conocen a un tal George. ¿Lo conocen? Bueno, pudiese ser un talibán. Pero es un tal George que les da clase a ustedes. ¿Lo conocen? No, ustedes no le han dado clase a George, ¿verdad? George le ha dado clase a la gente del otro diplomado de UNIR. Es un muchacho egresado del diplomado que es médico, pero ya lo he ido formando para que él también dé clase, ¿no? Entonces, fíjense, voy a compartir. Me confirman si se ve. Pequeñito, pero se ve. Y eso que lo agrandé. Estaba más pequeñín. Ok. Ok. Yo que no tengo los lentes. Ay, mi madre. Pues, Profesor, así mismo. Adelante. hay que confirmar, pero parece que hubo un segundo temblor. ¿Sismo? Sí, hay que confirmar. Estoy tratando de confirmar la información. La réplica a veces. Bueno, entonces, muchachos, véanse ustedes, ¿no? Este es el puesto de trabajo de... ¿Se ve? Asistente de cirugía. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Sí, profesor. Es un asistente de cirugía, matriz de identificación de peligro, evaluación de control de riesgo y per se.
Descripción del puesto. Añadir al médico, asistir al médico cirujano en el desarrollo de la intervención quirúrgica. ¿Ven ustedes? Esa es la función principal o descripción principal del puesto de trabajo de asistente de cirugía. Aquí dice actividades, ¿no? Nosotros vamos a agarrar el puesto de trabajo y vamos a dividir o vamos a colocar una serie de actividades que el trabajador realiza, ¿no? Pero no nos vamos a poner a enumerar 100 actividades y a ponernos a aplicarle esto a 100 actividades porque va a salir una matriz como de 50 páginas y eso no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, manejo y manipulación quirúrgica, es decir, manejo y manipulación de todo lo que tiene que ver con material quirúrgico, más que todo instrumental. Y hay otra actividad que sería, que todavía está aquí en chiquitolina, manejo de equipos, ¿no? Fíjense ustedes, se agruparon dos grandes actividades que son diferentes, ¿no? Manejo y manipulación quirúrgica y manejo de equipo, son dos cosas diferentes. Entonces, se identifica, por ejemplo, ¿cuál será el primer peligro que se identifica en el manejo y manipulación quirúrgica? ¿No será que la gente se corte la mano con objetos filosos? Pregunto. ¿No será que ese es el principal peligro de una persona que la que le pasa los instrumentos al cirujano? Bisturí, ¡pam! Llega la señora Petra, sí, doctor, agarre ahí, mire, ahí tiene, agarre antes que me corte. ¡Chan! Necesito el bisturí para quitarle la nariz a la suegra. Aquí lo tiene, doctor, córtele la nariz a la suegra. ¡Chan! Entonces, esa señora, esa enfermera, va tomando todos los instrumentos filosos, punzo penetrante, de todo tipo, ¿verdad? Y se lo pasa a él, corriendo un alto riesgo de cortarse los dedos, porque son objetos que son filosos y punzopenetrantes. O no es así en la cirugía, los objetos no son punzopenetrantes y cortantes. Pregunto, claro que sí. A eso se le llama manipulación, manejo quirúrgico. Ahí está. Entonces se identifica el primer peligro por su tipología y lo identificamos como peligro mecánico, ¿verdad? Dice aquí, la columna de peligro tiene dos columnas, ¿verdad? Tipo y descripción. Ahora, ¿cuál será la descripción? Identificamos peligro. ¿Peligro de qué tipo? Mecánico. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Por manipulación de instrumentos punzopenetrantes. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven? Se ve, ¿verdad? Por manipulación, ¿verdad? Luego viene la columna de los riesgos. La columna de los riesgos también tiene dos columnas. Su primera columna dice, ¿cuál es el suceso o exposición peligrosa? Entonces aquí siempre se coloca, ¿verdad? Siempre se coloca exposición al contacto con. Puede ser que varíe en algunos casos, pero la persona se expone a entrar en contacto con superficies cortantes, filosas y punzantes. Pregunto, ¿tiene sentido? Vean la pregunta, ¿cuál es el suceso o exposición peligrosa? Que el trabajador como tal se expone al contacto con superficies cortantes, filosas y punzantes. Daño y deterioro a la salud, es decir, ese riesgo, ese suceso o exposición peligrosa, ¿qué daño o deterioro puede causar a la salud? Bueno, mira, esa exposición al contacto con superficies cortantes y filosas puede causar lesiones físicas directas como laceraciones, cortes profundos, punciones que pueden comprometer tendones, nervios o vasos sanguíneos, entre otros, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ese sería, vamos a ponerle otro color, ese sería el que corresponde a los riesgos, ¿verdad? Como le dije, está la columna de peligros con dos columnitas que son tipo y descripción. Luego tenemos la columna de riesgo que tiene también sus dos columnas, que es suceso, posición peligrosa o daño deterioro de la salud. Y luego viene aquí las medidas de control existentes. Esto es muy importante. ¿Qué significan las medidas de control existentes? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo interpreta? ¿Qué es eso? ¿Qué son las medidas de control existentes? Alguien que me lo diga. Todos deberían saberlo porque no tiene ninguna ciencia. Levante la mano. Adelante. El peligro existente, profesor. Adelante, Alejandro. ¿Qué son los controles existentes? Son las medidas preventivas, como la jerarquía de controles, puede ser. Serían las medidas preventivas que ya para el momento que usted está haciendo ese estudio, que para el momento que usted está haciendo ese levantamiento, las medidas o controles que ya la empresa tiene implementado. ¿Me explico? Porque no va a pasar
en todos los casos que usted va a llegar a una empresa donde no hay nada. Puede ser que usted llegue en una empresa que donde ya hay EPP, equipo de protección personal, donde ya hay capacitación, donde ya hay señaléticas, donde ya hay evaluaciones médicas, ¿se entiende? Entonces, es muy importante esa columna que dice medidas de control existentes. En este caso, de este puesto de trabajo, que es del asistente de cirugía. ¿Rescataron a mi suegra? ¿La sacaron? ¿Y hubo que dañar la puerta o qué? Hubo que golpear. Pero imagínense que el marco se deformó, que hubo que golpearlo para poder abrir la puerta y cerrarla. Tengan una idea, ¿no? De todo. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles que en ese caso ya esa clínica tenía implementado? Bueno, los EPP. Los EPP, equipo de protección personal. ¿Qué significa EPP? Equipo de protección personal. ¿Qué tipo? Descríbemelo. ¿Cuáles son? Ropa estéril y guantes. O sea, estamos hablando de los controles existentes para controlar este peligro, este suceso de posición peligrosa, que es ¿cuál? Exposición al contacto con superficies cortantes, filosas y punzantes, y poder evitar de alguna forma estas lesiones físicas directas y laceraciones, ¿no? Ellos tienen ropa estéril y guantes. No tiene ningún sentido que tú te pongas a poner aquí, tienen silla de ruedas, porque la silla de ruedas no tiene nada que ver con esto, con la manipulación de cortopenetrantes y nada de eso. O sea, tú tienes que poner los controles existentes, pero que tienen que ver con esto, con este peligro mecánico por manipulación de instrumentos cortopunzantes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y usted lo pone ahí. ¿Están viendo ustedes por algún lado que se está diciendo que otras medidas serían, por ejemplo, controles administrativos por capacitaciones? No dice por ningún lado, ¿verdad que no? Parece que el único control existente son los EPP, pero aparentemente no hay capacitación, no hay más nada, solo eso, para controlar ese caso del peligro mecánico por cortaduras y punzones y punciones causadas por la manipulación de los instrumentos quirúrgicos, ¿verdad? Listo, una vez que ya yo cubrí esa parte, ya yo cubrí esos tres grandes, ¿cómo se llama? Columnas, la columna de peligro, la columna de riesgo, con la medida de control, entonces entro a la parte de la matriz donde me va a tocar evaluar ¿qué es lo que voy a evaluar ahí? Probabilidad. Probabilidad. El nivel de riesgo. El nivel de riesgo. Voy a evaluar el riesgo. A partir de aquí, en esta partecita que ustedes están viendo, es la parte de la matriz donde hacemos la cuantificación, el cálculo cuantitativo del riesgo, donde le damos a la metodología esa, ¿cómo se llama? Confianza, le damos más verdad, porque no solamente es observar, sino también es cuantificar. Entonces aquí dice probabilidad y está la letra A, la letra B, la letra C y la D, y dice a qué corresponde cada letra. Entonces vamos allá. Entonces, ¿qué dice aquí, verdad? Vamos con la letra A. ¿Qué dice la letra A? ¿Cuáles son el índice de personas expuestas? El índice de personas expuestas es, ay carajo, muchacho. El índice de personas expuestas es 1. ¿Por qué es 1? Porque no pasa de 9 la cantidad de personas que ocupan ese puesto de trabajo ¿de qué? De asistente quirúrgico. No pasa de 9. Al no pasar de 9 la cantidad de personas que ocupan ese puesto de trabajo, entonces se coloca el número ¿qué? 1. 1. Si la cantidad de personas que ocupan ese puesto de trabajo y se exponen a ese peligro y riesgo por manipulación de material quirúrgico, ¿verdad? ¿Verdad? Si fuera el caso, entonces serían entre 9 y 20. ¿Qué número colocaríamos? El 2. Y si pasa de 21, ¿qué número colocaríamos? 3. 3. Perfecto. 3. Aquí colocamos 1 porque no pasa de 9. Perfecto. La letra B.
Sí, adelante, adelante, Alejandro. Eso sería con todos los participantes que están en la sala quirúrgica o solamente el ayudante quirúrgico. Solamente el ayudante quirúrgico, porque la matriz que estamos levantando es la matriz de los peligros y riesgos de quién, exclusivamente del ayudante quirúrgico, no de más nadie. No estamos haciendo la matriz del área quirúrgica, no, estamos haciendo la matriz del puesto de trabajo de auxiliar quirúrgico. Entonces, cuando sacamos la cuenta de la cantidad de personas expuestas, que es lo que dice la letra A, la cantidad de personas expuestas es la cantidad de personas que ocupan ese puesto. Si la cantidad de asistentes quirúrgicos no pasa de 9, manejamos el 1. Si pasa de 9, pero no pasa de 20, le ponemos un 2. Y si es mayor de 21, le ponemos entonces su número 3. Luego viene la letra B, que tiene que ver con el índice de medidas y controles. Como ustedes pueden ver, la letra B, no se puede, ni la letra B, ni la letra B, ni la letra C se pueden desarrollar bien si usted no tiene claro cuáles son las medidas y controles existentes, porque la letra B y C depende de lo que usted haya puesto aquí. Si usted aquí me pone que no hay ningún tipo de medida de control, ¿qué números van aquí? Automáticamente, número 3, porque al no haber nada, yo castigo con el número 3. En este caso, pregunta, índice de medidas de controles. Pregunto, ¿esos controles que están ahí son suficientes? Los EPP y la ropa estéril y guantes es suficiente para controlar y protegerse de las cortaduras por la manipulación de instrumental quirúrgico. Pregunto, no. Entonces, ¿qué número colocaría yo en el índice de medida y controles? Un 2. El 3. ¿Tienes alguno 2. control? ¿Por qué yo pongo un 2? Porque 2 es cuando hay algo, pero lo que hay no es suficiente. No puedo poner 3, porque yo colocaría 3 si aquí no hubiera nada. Si en los controles existentes no hubiera nada, bueno, yo pongo un 3. Pero si hay algo, por lo tanto, si hay algo, aunque no sea absoluto, si hay algo, yo pongo 2. Está claro, ¿verdad, muchachos? Sí. Está clarísimo, ¿no? Luego viene índice de capacitación, es decir, qué nivel de capacitación tienen los trabajadores para prevenir ese peligro mecánico que estamos evaluando por manipulación de objetos punzopenetrantes o quirúrgicos. Bueno, por lo que ustedes pueden ver, aquí no habla de capacitación en controles existentes, o sí, por algún lado habla de que hay alguna capacitación. ¿Qué número va aquí entonces? Y automáticamente la tabla de Excel me lo suma. 3 más 3, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto da el índice de probabilidad P? 9. ¿Lo vieron? Y luego viene el índice de severidad. El índice de la severidad. ¿Verdad? El índice de la severidad, como usted puede apreciar ahí, ¿verdad? Si una persona se corta los dedos, ¿va a quedar discapacitada por cortarse los dedos por tocar una herramienta cortante? Pregunto. No. Estoy hablando, no estoy hablando en pocas veces, sino en las muchas veces. Obviamente que no. Entonces vamos a ponerle en el índice de severidad un número 1, entendiendo que nunca va a haber una lesión grave. Siempre van a ser lesiones leves. Por lo tanto, le ponemos del 1 al 3, ¿el número qué? 1. Y a lo que se multiplica 9 por 1, 9, me da un valor de 9. El valor del nivel de riesgo es igual a ¿qué? ¿A qué número? 9. 9. Igual a 9. Ahí Lo digo, Alonso, tenías un buen análisis. estoy grave yo aquí con esto. Con esta diapositiva que yo abrí. Bueno.
Entonces, evidentemente, cuando usted agarra ese numerito 9, ¿verdad? Y lo lleva a la tabla que ustedes pegaron en el grupo de WhatsApp, que se llama estimación del nivel de riesgo. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando ustedes llegan a esa tabla, ¿lo ven? ¿Se ve la tabla? ¿Se ve? Sí, profesor. Y usted agarra el número 9, no entra aquí, tampoco entra aquí, pero sí está aquí, mira, entre 9 y 16. Entonces, ¿cuál es la interpretación del nivel de riesgo? Decimos que el nivel de riesgo es moderado. Y está dentro de los riesgos que son ¿qué? No significativos. Entonces se supone, ¿verdad? Si eso es así, significa que aquí me debería decir que, en la interpretación me debería decir que es moderado. De hecho lo dice, moderado. ¿Estamos bien? Y por supuesto, significativo o no significativo, ¿qué dijimos que era? No significativo. No significativo. ¿Se acuerdan qué es lo que quiere decir significativo o no significativo? ¿Quién me lo dice? Que no es prioridad. Tiene prioridad. Hay que corregirlo, hay que abordarlo, pero no es prioritario. O también podemos decir, en los casos que nos dé importante y crítico, ustedes van a ver que la recomendación que dice la tabla, se les voy a poner la tablita otra vez. Cuando en la interpretación del nivel de riesgo da entre importante y crítico, ¿verdad? Entre importante y crítico. Aquí dice que eso es riesgo significativo. Y el método dice que no debería comenzarse la actividad hasta que se haya reducido el riesgo y puede que se precisen de recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a una actividad que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Y en el caso del riesgo crítico, te dice, ¿verdad?, cuáles son las acciones a tomar para establecer medidas de control de ser necesario. No se debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se ejecuten las acciones que reduzcan el riesgo y si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse la actividad. ¿Por qué? Porque se considera que cuando da un nivel de interpretación crítico, esa actividad es demasiado nociva para el trabajador, ¿no? Sin embargo, ustedes y yo sabemos que en la vida real, si nosotros paramos un proceso, ¿qué creen ustedes que va a pasar con nosotros? No paran a nosotros. Nos van a botar para el carajo a todito. Porque ustedes saben cómo son los empresarios aquí en Dominicana, que no respetan a nadie. No son todos, evidentemente que no son todos. Hay gente muy seria, hay empresarios muy responsables, pero hay otros empresarios que no, que toman decisiones de buenas a primeras, muy rápido, y al final hasta inclusive terminan echándole la culpa al prevencionista de todo lo que está pasando, porque ya ha pasado. De hecho, está pasando ahorita con uno de los muchachos que estaba haciendo las cosas lo mejor posible. Y de la noche a la mañana, los hijos de los dueños decidieron que había que sacarlo porque estaba pidiendo muchas cosas, que si pidiendo botas, que si pidiendo casco, que pidiendo capacitaciones y que ellos no van a estar metiendo a una persona ahí para que les esté generando gastos. Imagínate tú la mentalidad mediocre pensar así, ¿no? Pero bueno, hay que entender, ¿verdad? Cada quien tiene derecho a hacer como quiera hacer. Sin embargo, bueno, ese es el tipo de empresarios que no queremos en el país. No queremos ese tipo de empresarios. Queremos gente consciente, gente que sabe que la ley dice lo que hay que cumplir y ya hay que cumplirlo. No gente que anda buscando evadir la ley, porque se puede caer, ¿verdad? La persona que evade la ley, tarde o temprano, se convierte en un delincuente con dinero en el banco, ¿no? Una persona que evade la ley, evade los impuestos, no quiere cumplir la ley, tarde o temprano se convierte en un delincuente, ¿no? Delincuente de cuello blanco, ¿no? Con dinero, con jipeta, con empresa, ¿no? Porque se comporta como tal, como un delincuente, ¿no?
viola la ley, no quiere cumplir con nada y quiere votar al trabajador que le está diciendo qué es lo que debe cumplir, ¿no? Bueno, perfecto. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Queda más claro qué hacer con el número? ¿Qué hacemos con el número que nos da la fórmula? ¿Quién me lo dice? Levante la mano. ¿Qué se hace con ese número? ¿A dónde se lleva? ¿Para qué cosa? ¿Quién me lo explica? Estoy aquí anotando las intervenciones. Alejandro. Adelante, Alejandro. Micrófono apagado. Adelante, Natalia. Bueno, después que sumamos todo lo del P, lo multiplicamos por S, el número que nos dé, pues lo llevamos a la tabla y la tabla nos va a decir si el riesgo es significativo o no. No Entonces, solamente eso, nos va a decir cuál es la interpretación. Sí, exacto, si es moderado, exacto. Entonces, luego de ahí, ya nosotros tendremos tendremos claro por dónde empezar, por lo más crítico, obviamente. Así es, así es. Entonces ya, por lo menos, al saber si el riesgo es importante, crítico, moderado, ¿no? Ya tenemos una idea más clara de cuál es la prioridad de los controles, ¿no? Qué tan rápido o qué tan importante es que yo ese proceso o esa actividad la intervenga lo antes posible, ¿no? Excelente. Hasta ahí vamos bien, muchachos, ¿sí o no? Eso es todo. Hasta ahí llegamos con lo que es la evaluación del riesgo. Ya sabemos el número, logramos aplicar la fórmula, logramos obtener un número, logramos interpretar ese número, diciéndonos si el riesgo es moderado, si es importante, si es crítico, ¿verdad? Si, y por supuesto, si está dentro de la clasificación de qué, crítico, riesgo, ¿cómo se llama? Como lo tenemos aquí. Trivial. Ajá, si el riesgo es, por ejemplo, significativo o no significativo. Y ya después nos vamos entonces ya a lo que son los controles. Vamos a presentarlo. Lo voy a presentar de una vez porque a partir de hoy ya a ustedes les voy a dejar varios ejemplos en el grupo de WhatsApp y les voy a compartir varios archivos de Excel con la matriz. Fíjense ustedes que esta matriz está automatizada. Cuando yo cambio el número, vamos a ver si es así o me hace quedar mal. Ah, no, sí me hace quedar mal. Si yo pongo aquí 88. Ah, ok. Lo normal es que cuando yo ponga aquí el número, esto aquí me cambie. Moderado me debe cambiar a lo que dice la tabla, ¿no? Pero Excel tiene un problema que se desconfigura. Cuando uno guarda, cuando uno mueve el archivo, se desconfigura. Suele pasar. Pero las hojas de Excel que yo les voy a dar, la mayoría ya están configuradas. Si se desconfigura, usted la configura. Usted se mete en ChatGPT y le dice, yo quiero que la casilla haga tal cosa, deme la fórmula. Y el ChatGPT se la da, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Como ya en este espacio hicimos el cálculo, la evaluación del riesgo, ya sabemos cuál es el nivel de riesgo en número y también sabemos cuál es la interpretación. Moderado, trivial, moderado, importante, crítico, whatever, ¿verdad? Y sabemos si es significativo o no significativo, entonces ya entramos en lo que sería, ¿qué cosa? La parte donde vamos a hablar sobre qué. Controles. Los controles, que es la salida, ¿no? Ajá, la salida, ¿no? Y aquí al final hay otra cosa que se llama el cálculo del riesgo residual, que se los voy a explicar cuando corresponda, ¿no? El cálculo del riesgo residual, así se llama el RR, ¿no? Aquí, lo que calculamos aquí se llama como NR. ¿Qué significa NR? Nivel de riesgo. Eso es lo que se calcula ahí. Pero al final se calcula el RR. ¿Qué es lo que es? Ahí, pero esto está embarazado. Riesgo residual. El RR. ¿Qué significa RR? ¿Cálculo de qué? Del riesgo residual.
¿Qué es el cálculo del riesgo residual, mis queridos alumnos? Se supone que nosotros calculamos cuál era el nivel de riesgo y nos dio un número. Es decir, nosotros calculamos el NR. Eso nos dio un número. Después de eso, yo indico cuáles son los controles que deben implementarse para controlar ese riesgo, que justamente es todo lo que está aquí. Todo esto que está aquí, los 5 controles que son el control de eliminación, el control de sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y el EPP. ¿Se acuerdan de los controles y la jerarquía o no? Sí, claro. Ah, se acuerdan, ¿verdad? Sí. Ahí va, ¿ver? ¿No? Se supone, atención, presten atención, que esto es muy importante, esto que estoy diciendo. Usted no puede estar viendo el juego, usted no te puede estar el partido, quién va ganando, mi suegra pasó caminando. No, présteme atención, porque esto que voy a decir es muy importante. Atención. Cuando usted implementa, cuando usted dice que esos controles, en este caso dice, por ejemplo, que eliminación, se puede suprimir el uso de agujas donde exista conectores sin agujas. Eso es válido. ¿Eh? Sustitución, implementación de un brazo robótico, eso no es sustitución. En implementación de un brazo robótico para el desarrollo de la cirugía. Es decir, sustituir la mano humana por una mano mecánica, que ya eso existe. Existe un robot que se llama el robot X, Da Vinci. que Da ¿No es Da Vinci, Vinci? ¿verdad? Da Vinci, sí. No me venía el bendito nombre Chinchi ese del carayo, pero ya me llegó el Chinchi, que tú me lo dijiste, gracias. El Da Vinci, el famoso robot Da Vinci, Cachinchi, donde un médico que está en la Conchinchina, en la China comunista, por allá en Japón, teniendo una buena conexión a internet, puede hacer la operación sin ser él directamente el que lo hace, sino a través del robot. Eso sería sustitución, porque estoy sustituyendo el peligro. ¿Ok? Controles de ingeniería. Emplear bandejas con sistemas de seguridad. Instrumental quirúrgico con diseños ergonómicos. Tiene sentido. Voy a apagar mi cámara para que el internet sirva de algo. Instrumental quirúrgico con diseños ergonómicos, depósito inmediato en contenedores rígidos para objetos punzocortantes en la mesa quirúrgica. Tiene sentido, ¿verdad? Eso sería control de ingeniería. El control administrativo, implementar protocolos de circulación y entrega segura de instrumental. Ejemplo, método de zona neutra en lugar de pasar mano a mano, ¿verdad? Procedimientos escritos y entrenamientos periódicos sobre manipulación segura de instrumental quirúrgico peligroso, supervisión continua en las salas de cirugía para verificar el cumplimiento de los protocolos y rotación de tareas para reducir la fatiga y el riesgo de errores. Control administrativo. Controles, equipos de protección personal, guantes resistentes a cortes o de doble guante para cirugías de alto impacto, alto riesgo, y utilizar mandriles quirúrgicos reforzados resistentes a la penetración de agujas finas, ¿no? Vean ustedes que se han sugerido bastantes controles, ¿verdad que sí? Se sugirieron controles para controlar ¿qué? El peligro mecánico por manipulación de instrumentos cortopunzantes para evitar las lesiones físicas directas como laceraciones, cortes profundos y punciones que puedan comprometer tendones, nervios, vasos sanguíneos, entre otros, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos dio un número 9 como el NR, lo cual sería un nivel de riesgo ¿qué? Moderado. Cuando yo vuelva a hacer mi cálculo, que es la misma fórmula, pero ya no es NR, sino RR, yo voy a jugar con estos números que están aquí, con el índice de probabilidad y con el índice de severidad. Yo voy a jugar con eso para que siempre el nivel que me va a dar esté por debajo, un nivel por debajo. Es decir, ¿cuál es el nivel de riesgo que viene antes de riesgo moderado? ¿Cuál es el que está por debajo de moderado? Ay, Dios mío, yo no estoy compartiendo, pero bueno. Yo no estoy compartiendo. ¿Ah?
Me dio así, ¿verdad? Nivel de riesgo, me dio valor del nivel de riesgo, dio ¿qué número? 9, correcto. ¿Lo ven en la pantalla? Dio 9. Eso se interpreta como moderado. Cuando nos vamos a la tabla, otra vez, cuando nos vamos a la tabla, ¿qué me dice la tabla? ¿Cuál es el nivel de riesgo que está por debajo de moderado? Tolerable. Para que sea tolerable, el número debe estar entre 5 y 8. Como en este caso me dio moderado, el riesgo residual me debe dar ¿qué? Me debe dar tolerable. ¿Se entendió? Si el resultado que me dio no hubiera sido moderado, sino que hubiera sido importante, el riesgo residual debería dar ¿qué? ¿Qué me debería dar? ¿Trivial o me debería dar moderado? Me debe dar moderado, porque les estoy diciendo que siempre me da un valor por debajo, es decir, un nivel por debajo. Si el valor que me da el NR hubiera sido crítico, ¿se entendió? Aplicando los controles mínimo en el riesgo residual, me tiene que dar un nivel ¿qué? Importante. Porque en el riesgo residual siempre de salida me va a dar un valor por debajo del nivel de riesgo calculado inicialmente. ¿Se entendió? Pregunto. Nadie me dice nada, me voy a dormir, voy a agarrar un avión y me voy a ir para Venezuela ya. Sí, ingeniero. Puede ir para Venezuela, Perfecto. aeropuerto de... Entonces, muchachos, entonces, ¿cuánto nos dio o qué nos dio aquí el riesgo residual? ¿Nos dio qué? ¿Tole? Profesor, disculpe. Sí. Me tengo que retirar, que hay alerta de tsunami donde vive mi familia. Muchas gracias. Que todo esté bien. Gracias. Bueno, señores, perfecto. Listo. Eso es entonces, muchachos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Para que me dé 6, ¿verdad? Agarramos el número de la probabilidad, lo multiplicamos por 1, 6 por 1, 6. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque sinceramente les digo, me duele mucho la cabeza. Pero pregunto, ¿van teniendo ya la idea de cómo funciona la matriz? ¿Ya se va teniendo una idea? Pregunto. Sí, profesor. ¿Verdad? Es una hoja de Excel. En la primera columna ponemos las actividades agrupadas, las actividades que son similares se agrupan. Yo no recomiendo que una matriz tenga más de 4 actividades, porque si tiene más de 4 actividades, les va a salir la matriz. Pero vuelvo y repito, eso depende de la posición. Por ejemplo, a mí me parece que uno de los puestos de trabajo más complicados es el de mecánico automotriz, porque el tipo hace de todo. Manipula carga, hace soldadura, levanta peso. No, me parece que es uno de los puestos de trabajo más difíciles. De hecho, cuando me ha tocado hacer evaluaciones ergonómicas por puesto de trabajo, que es mucho más profundo y más técnico que esto, yo cobro 20,000 pesos por evaluar ese puesto de trabajo de mecánico, porque yo tengo que aplicar por lo menos 4 o 5 métodos, NIOSH, Knock and Ciriello, un montón de métodos para poder evaluar ese puesto, porque ese puesto de trabajo es complicado. El puesto de trabajo de mecánico automotriz es complicadísimo, que el tipo tiene todos los peligros, todos los riesgos, trabaja con químicos, adopta malas posturas, tiene riesgo ergonómico, se mete debajo del carro, está con el cuello forzado. No. Eso es increíble, ¿no? Bueno, perfecto, mis muchachos. Nada, entonces ya van teniendo una idea, como ya van teniendo una idea, entonces les voy a colocar algunos ejemplos de matrices ya hechas en el grupo de WhatsApp para que ustedes empiecen ya a apoyar. ¿Se entendió? Entendido. Y para la próxima clase de la próxima semana, él o la que me traiga ya su matriz, por lo menos con una primera parte hecha, va a tener 5 puntos positivos por ser de los primeros en presentar su matriz.
¿Por qué se quedan callados? ¿Hubo otro terremoto, pero en Dominicana? No. Ajá. Profe, es que está muy pichirre con los puntos, profe. ¿Ah? Está muy pichirre con los puntos. No puedo poner más de 5 porque la nota apreciativa no me puede pasar de 5 porque si no me estoy saliendo yo de de nuestro propio rúbrica. Tenemos que mantenernos dentro del valor de la rúbrica, ¿no? Bueno, muy bien, muchachos. Sin más preámbulo, les voy dejando los ejemplos. Esos ejemplos que le estoy dejando no es para que usted se lo copie, es para que usted vea el ejemplo, cómo va, cómo es. Y con base a eso, ahí mismo, usted va editando y va haciendo el suyo. Usted tiene que elegir un puesto de trabajo. Ojo con el puesto de trabajo que van a elegir. Y luego tienen que definir cuáles son las actividades agrupadas. Fíjense usted que en este caso se agruparon dos actividades, manejo y manipulación quirúrgica, manejo de equipo. Y a cada actividad, a esas dos actividades para efectos, atención, para efectos de esta evaluación, de este diplomado, yo lo máximo que le voy a pedir en su matriz es que usted me desarrolle dos actividades, justo lo que está aquí, ¿ves? Actividad 1, desarrollada. Actividad 2, desarrollada, ¿no? Pero una matriz en la vida real, una matriz de la vida real, momentico, un momento. Ajá, voy a compartir. Aquí tengo las matrices de un cliente X, ¿no? Vamos a buscar aquí la matriz del cocinero. Vean aquí, ¿ves? Esto se ve chiquitico. La primera actividad, vean ustedes que es diferente, ¿verdad? Porque esto ya es una matriz profesional, no es una matriz para que el alumno aprenda, no, esto es una matriz ya profesional, con una persona que ya sabe, ¿no? Este es mi modelo, mi diseño, es con la que yo trabajo, es de mi propia creación, es creada por mí, ¿no? Entonces, aquí está la probabilidad, la severidad, el nivel de riesgo. El nivel de riesgo y luego aquí al final tenemos probabilidad, severidad y RR, ¿no? Riesgo residual. Aquí van los controles, ¿no? Ven ustedes que aquí hay controles que dicen, por ejemplo, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, equipo de protección personal. Así están. Entonces tenemos, la primera actividad es movilización trayecto desde hacia el centro de trabajo, resolución número 168, número 02, accidentes en la ruta de traslado. Esta resolución se refiere a los accidentes que ocurren durante el trayecto desde y hacia el lugar de trabajo, también conocidos como accidentes in itinere. Estos son considerados accidentes laborales. Entonces yo pongo aquí los peligros y riesgos, ¿verdad? Potenciales, ¿verdad? Efectos a la salud, controles existentes. Ven ustedes que es la misma matriz, pero más resumida, más precisa, ¿verdad? Pero ustedes, yo no les puedo enseñar a ustedes con esta matriz, porque si usted no entiende de dónde salen estos datos, usted no va a poder hacer esta matriz. Por eso la matriz que yo les enseño inicialmente es una matriz más larga, con más detalles, porque evidentemente usted primero tiene que verlo todo grande y después lo ve pequeño. Vamos con la siguiente actividad. Siguiente actividad. Actividades operativas del personal de cocineros, tales como preparar y elaborar los alimentos, velar porque lleguen al cliente con calidad y temperatura, hacen cortes de vegetales, pequeños cortes de proteínas, mantener abastecidos los eventos con alimentos. Muy bien, entonces aquí vamos, ¿verdad?
Riesgo físico, mire, ve, peligro físico, exposición al calor generado por las estufas, los hornos, así como el frío de las cámaras de refrigeración. Además, la manipulación de utensilios y equipos que pueden causar vibraciones que afecten las articulaciones son los físicos, ¿verdad? Químicos, exposición a agentes químicos presentes en productos de limpieza, desinfectantes y alimentos, lo que puede causar irritación cutánea, problemas respiratorios, intoxicación si no se manipulan adecuadamente. Biológicos, riesgos de exposición a bacterias, virus y hongos presentes en alimentos crudos o en mal estado, lo que puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos si no se siguen normas de higiene adecuadas. Mecánicos, riesgo de cortaduras y lesiones por el manejo de cuchillos afilados o otros utensilios de cocina. Además, puede ocurrir accidentes como quemaduras por contacto con superficies calientes, cortes al manipular equipos como licuadoras, procesadores de alimentos y lesiones por atrapamiento en maquinaria de cocina como las máquinas de cortar o las mezcladoras. Ergonómicos, manejo repetitivo de utensilios, movimientos repetitivos durante la preparación de los alimentos, lo que puede causar lesiones musculoesqueléticas como tendinitis y síndrome del túnel carpiano. Van viendo, ¿verdad? Ahí está. Actividades laborales en caso de una pandemia. Riesgo biológico laboral. Se define el riesgo biológico del trabajo como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Entonces, ¿no? Se pone ahí contagios en el trabajo. Lo que pasa es que cuando se hizo esta matriz, estábamos todavía con el tema de la pandemia y bueno, se incluyó eso ahí, ¿no? Y ahí tenemos nuestra matriz. Ahí está la matriz. La matriz que tiene 1, 2, 3 páginas. 1, 2, 3 paginitas. Precisa, concisa y le indica claramente a cualquiera cuáles son los principales peligros, cuáles son los principales riesgos. Uy, esto está lento, mi amigo. Una locura. Bueno, perfecto, mis muchachos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Atención. Sí, Sí, sí. profesor. Somos los que somos, somos los que estamos. Que de repente mi pantalla se quedó, frisada. Yo me quedé como paralizado. Ajá. Entonces, sí, entonces nada, mis muchachos, les comparto en el grupo de WhatsApp algunos ejemplos para que ya empiecen a ¿qué? A trabajar. Ya empiecen a trabajar en su matriz. Tienen que trabajar con el formulario de matriz que yo le estoy dando. Ahórrense la molestia de yo tener que decirle que no. Siempre me salen estudiantes, ay, mira esta matriz que conseguí. Ah, o sea, tú no quieres hacer la matriz, tú lo que quieres es hablar con un amigo que tiene su matriz de su empresa y me la quieres meter aquí. No, eso no. No, que en la empresa tenemos una matriz que se llama matriz chuchumeca. No, no es la matriz chuchimeca, es la matriz hiper, la que yo te estoy dando, no la que tú tienes, ni la que tiene tu primo, ni tu amigo. No, porque yo tengo un primo que está en energía 2000 y me dio una super matriz, super sofisticada. Una matriz que tiene inteligencia artificial y habla y todo. No, es la matriz que yo te estoy dando en Excel. Tal cual como está, o como yo le estoy enseñando, es la que usted va a hacer. No la que usted quiera o la que usted consiga porque es más fácil. No, la que yo le estoy dando. Esa es la que usted va a desarrollar y la que usted va a hacer. Y de una vez mentalícense. El que no haga su matriz no puede graduarse el diplomado. Porque estoy diciendo que esto es lo más importante del diplomado, lo más importante. Es sumamente fácil, como se dieron cuenta, no tiene ninguna ciencia. Y en la próxima clase, por favor, recuérdenme, les voy a enseñar a utilizar inteligencia artificial para poder mejorar la matriz. ¿Qué le parece? Perfecto. Bueno, mis muchachos, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Dios primero. Bye, bye. Bye, maestro. Tenga suerte. Bye, profesor. Bye. Gracias. Pase buena. Todo está Gracias. bien, profe. Gracias. Bye.